tanto a nuestros invitados nacionales como internacionales. Me presento a ustedes como la presidenta actual del Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. Nosotros como sociedad científica tenemos el objetivo de promover lo que es la investigación a nivel de los estudiantes de medicina. Por lo tanto, organizamos la conferencia del día de hoy. Antes de darle la palabra a la universitaria Liz María Arias, les indicaré algunas reglas de la conferencia. Primero, por favor, todos verifiquen que tienen sus micrófonos apagados. Y dos, las preguntas las pueden realizar en el chat, en la ventana de chat durante la conferencia. Al final de la misma, yo voy a proceder a leer las preguntas cuando entremos al periodo de preguntas para el doctor. Sin más que decir, les paso la palabra a la universitaria Liz María Arias. Liz María, creo que tienes el micrófono apagado. Oh, disculpa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Liz María Arias, de parte del Comité de Evaluación y Desarrollo, parte del Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. Me complace en presentarles a nuestro gran expositor, el doctor Moisés Cuquier. El doctor Moisés Cuquier obtuvo su título de doctor en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Posteriormente realizó la residencia de Cirugía General en el Complejo Metropolitano Hospitalario. Y luego se subespecializó en cirugía oncológica en la Universidad de Toronto, en Canadá. El doctor ha realizado múltiples investigaciones y publicaciones científicas y es actualmente profesor asociado a las cátedras de cirugía y oncología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. El doctor ha sido siempre un gran apoyo a nuestro comité, al Comité Científico de la Facultad, y es por eso que el día de hoy le traemos esta videoconferencia, para entusiasmar a estudiantes, a médicos y a personal del área de la salud a adentrarse en el mundo de la investigación. Espero que la disfruten y sin más que decir, doctor, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Liz María, Carolina y a todo el comité científico. A todos los que nos escuchan, quiero agradecer que hayan tomado parte de su tiempo para compartir un tema que a veces no es tan divertido como otras cosas que solemos aprender en la universidad, pero sin duda alguna igual de importante en la práctica habitual. Así que, sin más demora, vamos a empezar hoy con una charla que yo he titulado 10 errores al investigar, pero sobre todo la segunda parte de la diapositiva que ven es cómo evitarlos. De manera que no estoy poniendo el tema de la investigación en un tono negativo, sino al contrario, yo creo que de cometer errores, de equivocarse, es muchas veces que uno resulta o termina aprendiendo. Quiero dejarlo con esta imagen de un gran tenista profesional. Muchas veces se escogen frases célebres de grandes pensadores o filósofos, o de quizás el mejor de todos los tiempos en alguna actividad de excelencia, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención este jugador de tenis profesional, que en este momento es el número 17 del mundo, pero llegó a estar hasta el número 3. Él jamás ha sido uno, ni siquiera ha sido número 2. Pero Wawrinka es un jugador que tiene tatuado en su antebrazo izquierdo, en inglés, algo que dice así: siempre traté, siempre fracasé, no importa. Trata de nuevo, fracasa de nuevo, pero fracasa mejor. La verdad que es bien interesante. Su propia filosofía de vida ha sido esforzarse más en los momentos de dificultad que regocijarse por los momentos de gloria. Y eso es lo que lo ha tenido por muchos años en el top 20 de jugadores del mundo, aunque nunca haya llegado a ser número 1. De manera que la conferencia de hoy tiene 3 características muy importantes que las quiero repasar con nuestra audiencia. La primera es que esta conferencia está orientada al pregrado, a los estudiantes de medicina de las distintas facultades. Sin embargo, algunas de las ideas son aplicables a posgrado, tanto internos, residentes, como funcionarios. El contexto de esta conferencia es de una realidad nacional en Panamá, en nuestro país, aunque puede ser aplicable a las realidades de otras latitudes.
y se basa mucho en la experiencia que yo he tenido de haber iniciado esta ruta de la investigación desde el pregrado y haberle podido darle continuidad en el posgrado. Así que es una charla bastante personalizada a mi visión de los errores que uno comete en investigación. La he dividido en 3 fases, son 3 periodos, un antes, un durante y un después de investigar, como para poder ir recordando en cada parte en qué cosas uno puede evitar cometer errores. Pero sin duda alguna no la he puesto de una manera lineal, porque no se trata de que algunos errores del antes no se pueden cometer en el después o en el durante, de manera que no lo tomen tan estricto, tómenlo como una guía, porque a pesar de que yo mismo reconozco que una de las bondades de la investigación, y se lo he dicho a mis estudiantes y cuando nos reunimos en el comité, es que horizontaliza esa jerarquía vertical que tanto caracteriza nuestro sistema de salud o nuestro sistema académico. La investigación, a pesar de que lo horizontalice, esto no se trata de una horizontalización temporal, sino que nuevamente estamos hablando de errores y consejos que les voy a dar que se pueden aplicar a cualquier fase de la investigación. Así que los errores que se pueden cometer antes de comenzar los podemos dividir en compromiso y oportunidades. Vamos a hablar un poco de los autores del estudio. Vamos a hablar de los asesores, que eso confunde mucho. Cuando yo era estudiante de medicina, eso llega a confundir y cometí muchos errores buscando mis asesores. Revisión bibliográfica. Cada vez hemos mejorado en cómo hacer esto, pero vamos a revisar qué cosas creo que tenemos una oportunidad todavía. Y en considerar estudios de intervención, algo que a veces no pensamos mucho en el pregrado. Durante, creo que hay 3 errores que vamos a hablar que son importantes. Uno es la escogencia del tipo de estudio. El otro es subvalorar los estudios descriptivos. Y el tercero, vamos a hablar de base de datos. Y para finalizar, vamos a hablar de 2 errores importantes al finalizar. Ustedes lo tienen que haber escuchado hasta el cansancio, pero les voy a dar una perspectiva refrescada de eso y es no presentar abstracts y no publicar. Recuerden que estos 10 errores no los vamos a ver desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista constructivo. ¿Cómo podemos remediarlos? ¿Cómo podemos buscar una oportunidad? Así que vamos a empezar con el error número 1. El error número 1 que cometemos a un nivel de pregrado es que muchas veces nos es difícil diferenciar qué estudios de investigación son un compromiso y qué estudios de investigación son oportunidades. Sin duda alguna, todos hemos estado abrumados en algún momento de la carrera por la gran cantidad de responsabilidades que hay. De manera que muchos de ustedes habrán empezado su caminar en investigación con algún estudio impuesto o con algún estudio exigido por alguna de sus cátedras o rotaciones. Y la verdad es que eso no está mal. No está mal porque pues es mejor obligarse un poco a ver si algo le gusta a uno o si uno cree que pueda adquirir esa experticia a que nunca tengas esa oportunidad. Lo cierto es que cuando ese estudio es impuesto, usualmente te dan un periodo de acción muy corto, usualmente te exigen resultados breves, sin poder tener una oportunidad de desarrollarlos a la comodidad que uno quisiera. De manera que muchas veces esos estudios que terminan siendo compromisos, se reúnen grupos de 10 o 12 estudiantes, de los que terminan trabajando solo 2, de los que realmente uno es el que lo presenta y los otros 8 o 10, pues ni siquiera se enteraron bien de cómo fue que se hizo el estudio. Eso ha pasado, está pasando y seguirá pasando siempre, como cualquier otro grupo de trabajo que se haga. De manera que un gran porcentaje de esos estudiantes que hizo un estudio por compromiso, como no se involucró del todo, como le tocó a alguien que liderizó el estudio, ni terminó aprendiendo ni terminó entendiéndolo. Entonces la investigación pasó por él realmente no investigó. De manera que uno no debe tomar en cuenta esas experiencias de compromisos en algún semestre que estaban abrumados por muchos otros semestrales o dificultades como su única experiencia en investigación. Así que el primer consejo que les doy es que no tomen los estudios por compromiso como la experiencia de investigación. Las oportunidades hay que buscarlas, eso quiere decir que fuera de los compromisos que ustedes tienen, se van a dar cuenta que en distintas rotaciones hay un sinfín de oportunidades de investigar, desde estudios muy sencillos hasta los de mayor complejidad de metodología estadística.
Para poder iniciar un estudio, una investigación, pues uno usualmente dice, sí, yo quiero investigar. Yo creo que el comité, los que están ahorita actualmente no me desmentirán la cantidad de veces que un estudiante puede acercarse a decir, yo quiero hacer un estudio de investigación. De manera que el entusiasmo existe. Yo eso no lo pongo en duda, quizás no es de la mayoría de los estudiantados, pero de allí a dar el primer paso para hacer un estudio es donde cometemos el primer error, y es en no cristalizar esa iniciativa. Y la mejor manera de cristalizar esa iniciativa, créame, es aliándose o contactándose con un investigador. No tiene que ser miembro del Sistema Nacional de Investigación, pero un investigador es alguien que le gusta investigar o que lo haya hecho antes, llámese interno, llámese inclusive un estudiante de medicina de alto, de un semestre más arriba, un residente, un médico y un especialista, plantéenle una idea y traten de llevarla adelante. Si uno no contacta a alguien con experiencia o que ya lo haya hecho, pues requiere mucho más esfuerzo individual o de unos cuantos estudiantes que quieran llevar a cabo una investigación. Así que ese atreverse a contactar es un paso fundamental. Muchos estudiantes no dan ese paso, temen pues un poquito por la distancia jerárquica, un poquito por sentirse estudiantes de pregrado. Así que yo los exhorto a que den ese paso. Lo otro que ocurre es que muchos estudiantes se comprometen en muchos proyectos. Yo puedo mostrarles una tabla en Excel que estaba revisando hace poco de la cantidad de estudiantes que me han escrito correos electrónicos con cartas extensas de lo comprometido y lo que aman y adoran la investigación, y al final ni les dio tiempo de terminar el estudio, cambiaron de semestre, se enfocaron en otra cosa o entraron al internado y el estudio quedó abandonado. Eso pasa con mucha frecuencia. De manera que uno, por algún motivo, tiende a decir que sí a los proyectos, primero por temor a tener que decirle que no a un funcionario o a un residente o a un colega, pero créanme que escojan bien sus batallas y escojan bien sus proyectos, porque es mejor hacer uno y terminar uno a comprometerse en 10 y realmente quedar en todos a medias. Así que la cantidad de proyectos en los que uno se compromete es algo que deben tomar en cuenta. Yo siempre les diré que no tengan más de uno al tiempo, hasta que dominen bien lo que significa hacer investigación, y entonces podrán hacer más de uno. Definir el grado de compromiso en cada proyecto es algo que uno no hace al inicio. Y con eso me refiero a uno mismo, a su propia decisión de cuánto se va a comprometer un proyecto. No todos los que participan de un proyecto tienen que ser los investigadores principales. No todos tienen que recolectar. No todos tienen que escribir protocolo. No todos tienen que ir a presentar el informe final. Es verdad que todos pueden participar en esa confección, pero agarren cualquier estudio publicado y vean al final las contribuciones en donde se desglosa qué investigador hizo qué parte, pero al final todos son autores. Entonces no sientan que comprometerse en un estudio necesariamente significa hacerlo todo de A a la Z. En muchos estudios te podrán decir, mira, yo quisiera participar en este estudio, pero realmente yo solo puedo colaborar con tal aspecto. O, por el contrario, se encontrarán a un asesor o a un investigador que les dirá, yo necesito el apoyo de ustedes en tal área de la investigación. De manera que ustedes dirán, bueno, ¿sabes qué? Yo, aunque sea en poco grado, prefiero comprometerme en poco a quedar mal con el todo. Así que ese grado de compromiso lo define uno. A veces uno lo propone o a veces el investigador se lo propone a uno. Seguimos. El error número 2, y créame que esto es un error que sí se comete a lo largo de toda la carrera de uno, esto sí no es exclusivo del pregrado, es el error en definir la autoría al inicio de un estudio. Se los digo que es un error porque uno al inicio no le presta atención a esto, sobre todo en pregrado, porque uno dice, si yo pudiera aunque sea aparecer de autor en algún paper, me daría por bien servido en toda mi parte de licenciatura universitaria. Y la verdad es que ese no es el pensamiento. El pensamiento es que uno debe entender que hay reglas, uno debe entender que hay niveles de compromiso y eso te hace acreedor o no a ser investigadores. Hay muchas palabras que confunden. En la Facultad de Medicina nos enseñan mucho el tema de coautores. La verdad es que coautor es un autor, es un investigador, no es menos que un autor. Realmente las dos funciones principales o los dos ejemplos que quiero que se lleven es la del investigador principal y la del primer investigador en una publicación. Y aquí les voy a poner dos ejemplos. Este es un estudio que yo publiqué hace ya unos años en el European Journal de Surgical Oncology.
Si se dan cuenta, este es un estudio que tiene una gran cantidad de autores. ¿Lo ven aquí? Un estudio de muchos autores, todos ellos son súper especialistas en sus áreas. El último autor, en cualquier investigación, por norma general, suele ser el investigador principal de sus siglas en inglés PI. El último autor de una revista peer review indexada. Ese último autor puede o no ser el autor de correspondencia. Le ven el simbolito que tiene ahí de correo electrónico. De manera que cualquier persona que tenga duda de este estudio sabe inmediatamente que le debe escribir a esta persona. Esta es la persona responsable si alguien llegara a cuestionar la data. Esta es la persona responsable si este estudio se quisiera presentar en algún congreso. De manera que esta es la persona que lleva el peso de la investigación, es el responsable principal. Probablemente es el que lo conceptualizó, el que lo diseñó, el que reunió el equipo, etc. Yo estoy de primer autor, que es la segunda posición más importante, porque el primer autor o el first author es considerado la persona que llevó a cabo la ejecución y fue el motor detrás del estudio. Y esto se lo asigna el investigador principal. Así que en cualquier proyecto el investigador principal dice, ok, listo, el investigador, el primer autor voy a ser yo porque yo lo voy a hacer todo. Así que muchas veces él se pone como primer autor, como correspondencia y como autor principal. Pero en general, debido a que se reparten las cargas y usualmente es un entrenado con alguien que entrena, o un estudiante o un residente con un funcionario, pues esa persona que comanda el estudio se pone primer autor. Pero el resto de los del medio, en el orden que aparezcan, tienen la misma carga curricular. En otras palabras, cuando ellos presenten esto, cuando cualquiera concursa o pone su currículum, da igual estar aquí de número 5 a estar de número 1 o a estar de último. Quizás para términos de carrera en investigación, el ser PI tiene un peso diferente, pero eso es cuando uno ya quiere dedicarse a investigación. Este otro ejemplo, un estudio publicado unos años después, en el que mi grado de participación en este estudio fue inferior al grado de participación en el estudio anterior. Acá yo era el primer autor y aquí yo me convertí en un autor de los que están en el bloque, en el medio. En este caso, el tercer autor. Esto ya no tiene un orden específico. De manera que este es el autor principal, el que comandó el estudio. La doctora Hallett fue la que comandó toda la parte de presentación del paper, publicación, escribirlo, llevarlo hasta el final. Y yo colaboré en este estudio sustancialmente, pero al final la publicación es válida para todos los autores. Y por último, para darles un ejemplo nacional, este es un estudio colaborativo entre el Instituto Oncológico Nacional y el Gorgas. Este estudio fue comandado por el doctor Frank Castro y el autor principal, el doctor Jorge Mota. De manera que este fue un estudio de colaboración multidisciplinaria entre análisis estadístico y económico, análisis clínico quirúrgico, y yo aparezco como autor de colaboración, pero no fui el que conceptualizó el estudio, ni tampoco fui el investigador principal. Así que hay distintas maneras de colaborar, no hay que tener tarima y ser el autor principal en todos los estudios para sentir o uno querer que algo está bien hecho. Otro error frecuente es el tema o el término de colaboradores y asesores. Los colaboradores pueden llegar a entender que van a ser autores de la publicación. Y eso yo inclusive en la universidad tuve muchos problemas con compañeros y ahora colegas míos que yo les pedí algún favor en algún momento, le dije, oye, este domingo yo no puedo ir a recolectar un expediente, ¿tú crees que puedas extraer la data? Él lo hizo porque él estaba de turno y al final cuando el estudio lo íbamos a publicar me llama y me dice, ¿yo por qué no estoy en la publicación? Yo le digo, bueno, pero es que tú solo me colaboraste. Entonces, esos malentendidos es mejor aclararlos antes a tenerlos después. No todo el mundo entiende estos términos, así que colaboradores pueden ir en agradecimientos, pueden ir en la parte final de la publicación, pero no son autores. Los asesores vamos a verlos enseguida. Entonces, los asesores es otro tema de constante consulta de los estudiantes, internos, residentes. Quiero que queden con la idea de que hay básicamente, como yo lo veo, dos tipos de asesores. Está el asesor estadístico,
y está el asesor especialista. A propósito, esta representación tiene dos flechas que van en sentido opuesto, y no porque se contradigan, sino porque ambos ven aspectos muy diferentes de lo que ustedes necesitan para una investigación. El asesor estadístico es esta persona a la que ustedes se acercan a pedirle que los guíe y los oriente con la parte metodológica. Eso puede ser hasta un estudiante que sepa más que ustedes. Eso puede ser un interno, eso puede ser un funcionario, un especialista, o puede ser un bioestadista, ni siquiera tiene que ser médico a veces. De manera que el asesor estadístico es importante definirlo, es importante saber cuál es la retribución que esa persona espera recibir de la asesoría. Créame que esto suena también un poquito tonto, pero no lo es. Hay algunos asesores que cobran, en el caso que no fueran médicos, y hay algunos asesores que esperan ser puestos en la publicación o en la presentación final como autores. De manera que muchos asesores malinterpretan la asesoría y inmediatamente se consideran autores. Yo tuve una gran cantidad de profesores míos en la universidad que cuando un estudio se iba a publicar me llamaron para decirme que ellos estaban en la publicación porque ellos me habían asesorado. Cosa que yo no entendí de esa manera, me trajo algunos conflictos, pero ya después entendí que eso hay que aclararlo antes. De manera que ustedes pueden elegir un asesor que también lo incluyan de autor, pero ustedes eso lo determinan antes. Y el asesor especialista, que tiene el mismo tema de si es o no autor, es realmente la persona que los orienta con el tópico que van a desarrollar. Si ustedes quieren estudiar un tema de neonatología, mortalidad infantil, vacunación, cirugía, etcétera, necesitan una persona especialista en el área. Y es poco probable que encuentren una persona que sea experta o que pueda asesorarlo en ambas. De esos no hay muchos en Panamá. Un cirujano que tenga las dos experticias es poco, un ginecólogo no son muchos, anestesia, pediatría, etcétera. De manera que usualmente uno termina buscando dos asesores o tiene la suerte de tener un asesor que domina ambos temas. El error número 4 es en cuanto a revisión bibliográfica. Y no me voy a referir a cómo hacerla, porque eso es un tema de charla completamente diferente y aparte. Algunos de ustedes lo sabrán hacer muy bien y otros espero que lo aprendan. Pero una revisión bibliográfica en Panamá tiene algo que yo llamo una imposibilidad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Los estudios que se han hecho en nuestro país con respecto a un tema o no están publicados o no los podemos conseguir. Son muy pocos los que realmente podemos buscar. Recientemente un grupo de estudiantes me estuvo contactando para hacer una revisión bibliográfica de dos temas de interés nacional y el chat común de todo fue: no encuentro nada publicado en Panamá. Y esa es la realidad. Tenemos muy poco publicado en Panamá. Tiene muchas reexplicaciones, no quiero desgastarlos con eso, pero hay que aceptar de que hay una dificultad en obtener datos nacionales. Yo espero que con el crecimiento de la cultura de investigación cada vez esa imposibilidad se convierta en solamente una dificultad. Pero en Panamá no tenemos revistas indexadas en el Index Medicus, solo en el LILACS. Tenemos dos revistas de circulación nacional regular nada más, que son la revista de la Academia de Medicina y Cirugía y la revista de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Médicos Científicos. Así que tenemos pocas revistas a la cual referir. Tenemos limitantes regionales, pues cada vez menos. En Latinoamérica, muchos países nos llevan muchos años de experiencia y de avance en investigación, por lo cual muchos de ellos publican regularmente. Habrá algunos temas que ustedes encontrarán valiosos aportes de Sudamérica, Centroamérica y obviamente Norteamérica, pero en Latinoamérica hay algunas limitantes regionales de realidades similares a la nuestra, pero creo yo que cada vez menos. Y por último, el hecho de poder hacer una adecuada búsqueda indexada nos lleva muchas veces a saber si escogemos bien las palabras a buscar, si escogemos bien los años de publicación. Así que la revisión bibliográfica, en términos de rendirse antes de hacerla por algo nacional porque es difícil, o con limitantes regionales, suele ser un error común que cometemos también. Y aquí es donde cobra validez un buen asesor de la especialidad. De manera que ese asesor, de haber estado expuesto al tema tanto tiempo, les puede decir: bueno, miren, si hay dos estudios que se hicieron
pero finalmente nunca se publicaron. Pero les voy a contactar quienes lo hicieron. Y ustedes pueden ir a esa fuente, aunque no se haya publicado, para tener algo de referencia. El quinto error es considerar a los estudios de intervención como muy difíciles de hacer. Y con estudio de intervención no me refiero necesariamente a encontrar un nuevo medicamento o a encontrar una nueva intervención o una nueva procedimiento. Me refiero a poder actuar a nivel local, comunitario, regional. Esto es posible a nivel local y a nivel nacional, del punto de vista preclínico. Aquí les dejo un ejemplo de un estudio que publicamos. Todos estos que están aquí eran miembros del comité científico entonces. Y este estudio lo hicimos en las vacaciones del último semestre. Unos iban de 11 para 12 y otros de graduandos para internado, en donde nos fuimos a una comunidad en Río Sereno, en Chiriquí. Allá la sal que se compra es no yodada, de manera que hay una gran incidencia de disfunción tiroidea. Logramos sacarle muestra de sangre a 200 personas y procesarlas en el Hospital Regional de Chiriquí. Esto llevó a una publicación de un tamizaje de disfunción tiroidea. Este es un estudio que al final es descriptivo en su diseño, pero hicimos una intervención de campo, obtuvimos una información valiosa y pudimos darle recomendaciones a una comunidad que simplemente radicaban en dejar de comprar sal en la frontera y que el gobierno invirtiera en quizás abaratar la sal que compraban en el lado de panameño. De manera que este es un estudio sencillo, pero requirió una logística. Al final fue hasta divertido y creo yo que hay oportunidades, inclusive ahora cada vez hay más comités en las distintas universidades y facultades que pueden promover este tipo de actividades. La escogencia del tema, ahora vamos a pasar a los errores que cometemos durante una investigación, que a veces pueden confundirse un poquito con antes, durante y después, pero en algún momento lo tenemos que decidir. La escogencia del tema versus el tipo de estudio. Pues como ya vimos, la mayoría comienza por estudios obligatorios asignados y la mayoría de esos estudios son descriptivos, observacionales en su naturaleza. Esta etapa tienen que creerme que es pasajera, pero más que pasajera debe poder superarse. Uno muchas veces queda estancado en esa época de la vida en la que te decían qué tenías que hacer. Y cuando uno es interno, cuando uno está terminando la universidad, pues uno simplemente dice, bueno, sí, yo participo, pero a ver, pues, ¿en qué se necesita aquí? De manera que hay que superar un poquito esa etapa en la que te asignan un estudio, en la que uno a veces lo hizo ni siquiera con la mejor de las disposiciones o de un tema que uno ni siquiera le gustaba, pero que de él puede aprender algo. Entonces, con base en la pregunta o tema, debemos escoger entonces el tipo de estudio adecuado. Así que generemos una buena pregunta o una buena interrogante para poder tener un adecuado tipo de estudio, que no es el tema de hoy, más que tener que adecuar el estudio a la interrogante, más que tener que adecuar, escoger primero el tipo de estudio y buscarle un tema, que es lo que suele ocurrir en algunas cátedras. El error número 7 es que se subvaloran los estudios descriptivos. Una gran cantidad de estudiantes de medicina en sus últimos años me han contactado múltiples veces para decirme, bueno, doctores, que sí, ya yo he hecho unos cuantos descriptivos, pero quiero hacerlos de verdad, que son los importantes. Y es cierto que hay una jerarquía en el tipo de estudio y su valor estadístico, pero créanme que los estudios descriptivos bien diseñados y bien hechos aportan una enorme cantidad de información. De manera que nunca los subvaloren. Está bien dicho por todos los que hacen investigación a altos niveles que un buen diseño metodológico hace que cualquier estudio pueda convertirse en una herramienta de decisión clínica. Usualmente esto es cierto donde hay pocos estudios de un tema, donde son enfermedades que tienen baja frecuencia, donde hay áreas en la medicina donde los estudios de intervención son de logística compleja, donde las intervenciones no son fáciles. Y quiero darle un ejemplo bien llamativo. Está un poquito sesgado a mi especialidad, cirugía oncológica, pero creo que es de fácil explicación. Este estudio fue publicado en el año 2007. Este estudio fue publicado en un journal que no tiene muy alto impacto, el Journal of Gastroenteral Surgery,
estará ni siquiera en el top 10 de los journals de cirugía o de oncología, está por allá abajo como en el 20, 22. Su impact factor debe estar cerca de los 4, 5, así que no es muy alto. La incidencia de enfermedad residual luego de haber quitado un carcinoma de vesícula biliar es un tema que ocurre con relativa frecuencia en centros de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Quitaron una vesícula por otras razones y encontraron cáncer. De manera que lo que sigue después es cómo tratar ese cáncer de vesícula que se encontró incidentalmente. Esa respuesta no existía clara hasta el 2007 y quiero mostrarle aquí, estos autores que ustedes ven aquí, probablemente algunos no los conocerán, pero son grandes cirujanos, oncólogos y hepatólogos del mundo. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Ohio State, estoy hablando de Johns Hopkins, estoy hablando de Nueva York. De manera que todos ellos se pusieron de acuerdo en compartir los pocos pacientes que tenían con esta característica para tomar una decisión. La metodología, miren esta metodología, fueron pacientes desde 1984 hasta el 2006. Estamos hablando de 12 años recolectados y solamente consiguieron 225 pacientes. Algunos dirán, bueno, típico estudio quirúrgico. Pues la verdad es que sí, típico estudio descriptivo en una incidencia baja de una enfermedad que es el cáncer de vesícula y que en este caso incluyó más de 10 centros para 225 pacientes. Pero resulta que este estudio, cuya publicación es bastante sencilla pero contundente, pues divide a los pacientes en dos grupos. El primer paciente es el paciente que solo recibió una cirugía y después el que recibió otra cirugía, saca un valor de P, que eso lo podemos calcular en cualquier herramienta básica para ver la diferencia entre dos grupos. Si se dan cuenta que aquí no hay nada sofisticado. Y resulta que esta es la tabla que tengo que decirles que desde entonces es la que usamos para tomar decisiones todos los días en si un paciente con cáncer de vesícula se lleva a quirófano nuevamente o no. Y miren esta tabla. Número de pacientes. Pacientes con T1, quiere decir estadio 1 por análisis anatomopatológico de la vesícula y su cáncer, solamente 8 casos. Y pacientes con T2, solamente 67 casos. Así que para una muestra que no superó los 80 pacientes, encontramos que en 8 pacientes, cuando se volvieron a operar, no había cáncer residual, pero apenas el estadio era T2, había un 10% de probabilidad. Y de ahí fue subiendo. Este estudio fue suficiente, descriptivo, sencillo, de recolección de data retrospectiva, para cambiar la conducta y poner como un nuevo estándar que todo paciente T2 o más iba para cirugía y todo paciente T1 se puede observar. Así que quiero darles un poquito el refuerzo de lo que un estudio descriptivo, que esto lo pudo haber hecho un estudiante de medicina, esto lo pudo haber hecho un estudiante de pregrado, sin duda alguna. El análisis no es de alta complejidad, no estamos hablando de un análisis multivarianza complicado. De manera que este estudio tuvo un gran impacto. Hay que tener la visión de hacerlo. El error número 8 es elegir el programa estadístico acorde a la base de datos que se quiere utilizar. Yo creo que todos ustedes tendrán su base de datos favorita y todos ustedes tendrán el programa estadístico que utilicen. Les voy a poner aquí algunos ejemplos de lo que yo utilizo. Microsoft Excel, EpiInfo lo uso en algunas ocasiones, probablemente ustedes también. El SPSS es un estudio un poquito más avanzado de estadística, muchas veces requiere permiso institucional, es un poquito más caro. Pero estos 3 ejemplos son la clásica descripción de que el escoger la base de datos adecuada depende del estudio, del programa en el que se hace el análisis estadístico. Yo cometí varias veces el error de recoger base de datos en un programa que se llamaba Access, creo que todavía existe, pero esa plataforma no era intercambiable con estos dos. Después Microsoft Office Excel, hace muchos años, tampoco era intercambiable con SPSS ni EpiInfo, ahora sí lo es. De manera que tengan mucho cuidado en dónde registran la data, porque de cuando venga el análisis estadístico, puede que no puedan hacer el intercambio de plataforma. Hay muchos otros programas amigables, les pongo aquí algunos otros que yo he utilizado, que son por ejemplo el Minitab y el SAS, que se utilizan también para análisis estadístico y pueden utilizar, por ejemplo, Microsoft Excel. El Microsoft Excel por sí mismo hace análisis estadístico básico para estudios descriptivos,
De manera que esto puede ser inclusive a veces suficiente. Hay que escoger bien la base de datos o el programa estadístico para base de datos. El término de garbage in, garbage out, es un término que no tiene una buena traducción en español porque sería meter basura y sacar basura, pero es una expresión anglosajona que lo que quiere decir es que uno tiene que tener mucho cuidado en el momento que mete la data. Eso quiere decir que el hacer un esfuerzo por incluir lo más que uno pueda, escoger las variables, granularlas, disecarlas lo más que pueda y poder tenerlas organizadas, es lo único que te va a permitir en un futuro volver a revisar un estudio y quizás volver a calcular algo. De manera que en términos generales, en el argot estadístico, todo lo que esté mal introducido a la data va a estar mal analizado. Porque el que analiza la data no siempre es el que la alimenta. De manera que la alimentación de la data, ustedes cuando sigan en investigación se darán cuenta que hay más rigurosidad en estudios ya clínicos y ensayos, pero inclusive en el área descriptiva hay que ser bien organizados y eso tiene todas sus consideraciones. Muchos estudiantes no entienden la diferencia entre la base de datos cruda y la base de datos final. Esto es bien importante que lo sepan, porque aun cuando sea un estudio descriptivo como el que les acabo de mostrar ahorita de carcinoma de vesícula biliar, la base de datos cruda es aquella que tiene toda la información que uno recolectó al detalle, desde edad, peso, cédula, nivel de hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno después suele depurar la data a las variables que uno finalmente quiere analizar o a las gráficas que uno quiere representar. De manera que no es lo mismo la data final a la data cruda. Todo investigador que se respete o que tenga esto bien claro sabe que debe darle más cuidado a la data cruda que a la data final, porque la data cruda es intocable, la data cruda es inmutable. Inclusive cuando se hacen estudios colaborativos internacionales, algunos investigadores se encargan de contactarte y decir, por favor, facilítenos su data para hacer un estudio multicéntrico. Y si tu data no es data cruda, no la toman en cuenta, porque no quieren data refinada. Así que esto es bien importante a la hora de uno guardar la base de datos. Yo suelo guardar dos bases de datos, la base de datos cruda o la raw data y la base de datos final. Para ir terminando, el error número 9, y suele ocurrir ya después que hemos terminado la investigación, ya nos desgastamos o lo disfrutamos, o una combinación de ambas, y realmente fuera de presentarlos con el compromiso inmediato que tenemos, llámese a la cátedra para poder pasar el semestre o presentarlo a nivel nacional, pues de ahí realmente no hacemos mucho más. Así que el primer consejo que les doy es que no cometan el error primero de no presentar el abstract. Agótenlo en todos los congresos nacionales que puedan. Afortunadamente en Panamá ningún congreso tiene el calibre como para decir que un estudio presentado en otro congreso no se puede presentar todavía en el de nosotros, nacional, al menos que sea un estudio internacional que se hace en Panamá, bueno, ya eso es diferente. Pero busquen la oportunidad de presentar sus abstracts. Se van a dar cuenta que cada vez que lo presenten, algo aprenderán. Cada vez que lo presenten, alguien les hará un comentario útil y podrán ir afinando inclusive si desean cambiar el estudio en cuanto a sus conclusiones o si desean publicarlo. Y obviamente intentar presentarlos también en congresos internacionales. Esto a veces requiere un poquito más de esfuerzo financiero, ir a los congresos regionales, pero sin este mínimo, yo creo que esto es un imperdonable, un error imperdonable. Y finalmente, el error número 10, que es el que ustedes quizás más han escuchado, es que lo que no se publica es como si no se hubiera investigado. Pues y eso es cierto, porque así mismo ustedes encontrarán cuando busquen su bibliografía de qué sirvió que alguien se esforzara por varios semestres haciendo un estudio si no lo publicó, porque no hay manera de recuperarlo. De manera que el no publicar, más allá del problema de que la ciencia muere, de que la información se estanca, pues realmente usted tampoco puede utilizarlo para... De manera que el currículum de pregrado se ve afectado, cada vez es más competitivo entradas a residencia. El currículum de médico general, de interno, de residente, para otros proyectos también se ve afectado porque esto se atrasa. Y el currículum de especialista que se necesita en algunos casos para llevar una carrera de investigación para tu propia satisfacción académica, pues también se ve afectado. Así que sin duda alguna el poder publicar un estudio tiene que ser parte y compromiso de cualquier proyecto.
Les tengo que decir que recuerdo que inclusive en algunos estudios de investigación que yo hice durante la universidad, nos reuníamos 5 o 6 y asignábamos a uno a que él solo se encargara de la publicación. De manera que otros nos desgastamos haciendo el papeleo, recolectando data, analizándolo, haciendo el PowerPoint, etcétera, y una persona nada más estaba esperando su turno al bate como si fuera un cerrador oficial en el béisbol a solamente publicarlo. Así que por eso esos últimos actores en la investigación son tan importantes. Para terminar y pasar al periodo de preguntas y respuestas, quiero dejarlos con una reflexión de estos dos libros, que no es que en tiempos de cuarentena hay más tiempo que en otros momentos, hemos visto que estamos igual de atareados, pero si pudieran leer algo de crecimiento personal, sin duda alguna este autor tiene estas dos joyas de la literatura que creo yo que pueden revisar. El primero se llama Outliers, de su traducción al español Fuera de Serie, y Fuera de Serie es un libro que entre las muchas enseñanzas que tienen me recuerdan mucho al tema de la investigación, porque el tema de la investigación es muy difícil en Panamá y creo que quizás sea igual en muchas otras latitudes o países latinoamericanos. Es muy difícil poder llevarla a cabo solo. Requiere colaboración, requiere participación en equipo. Las habilidades individuales o alguna genialidad por ahí aislada pocas veces tiene éxito en lograr terminar una investigación porque es desgastante. Hasta que uno le agarra el golpe y ya empieza a entenderlo mejor. Outliers, este libro que se llama Fuera de Serie, una de las enseñanzas más importantes que tiene es que él dice que el ser humano necesita muchas, pero muchas horas de hacer algo para volverse experto. Así que no siempre basta con hacerlo una vez o hacerlo 2 veces. Esto hay que hacerlo varias veces. Él cita múltiples ejemplos, desde Michael Jordan, Bill Gates, inclusive hasta la banda de rock, los Beatles, y te pone su historia de la cantidad de horas que cada uno de ellos les dedicó a su área antes de convertirse en experto. Así que nosotros no somos la excepción de seres humanos regulares que para poder hacer algo extraordinario como llevar a cabo una investigación dentro de tanta dificultad logística y de tiempo, pues realmente hay que hacerlo la mayoría de cantidad de veces que uno pueda. En el ámbito quirúrgico decimos, y es un argot, una expresión bien popular, decimos que el buen juicio viene de la experiencia, pero la experiencia viene del mal juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si no te equivocas, no aprendes. Si no te equivocas, realmente nunca aprendes a acumular tu propia experiencia. Y este otro estudio de acá, que se llama David y Goliat, como gran mensaje tiene, y es que muchas veces las situaciones adversas en la vida, y con adverso estoy describiendo un poquito nuestra realidad nacional de pregrado en investigación, no es que sea imposible, muchas veces lleva a conseguir el éxito si las logramos identificar y superar. De manera que a veces en situaciones ideales no logramos hacer lo mismo que logramos hacer cuando superamos dificultades. Y para finalizar, los dejo con este libro de un gran investigador nacional, miembro del sistema de investigadores, profesor, docente, que regularmente estimula la investigación, lo hizo personalmente conmigo en el pregrado, y publica este libro que está accesible online, en donde él lo pone como una herramienta para realizar investigación clínica y como un manual de referencia, para los que no lo conocían. Así que quiero darle las gracias nuevamente a Carolina, a Liz María, al personal, a todos los del comité por haberme permitido participar y ojalá estos consejos puedan serles de ayuda. Pasamos entonces a preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Como les mencioné, pueden escribir sus preguntas en la ventana de chat. La primera pregunta que tenemos es de la estudiante Ana Patricia Bosques. ¿Podría repetir las funciones del primer autor y último autor de una publicación? Ah, sí, claro, Ana Patricia. Mira, las funciones del primer autor y del último autor son para poder distribuirse en la publicación, sobre todo para publicaciones indexadas. Muchas veces a nivel nacional no hay ese requisito tan estricto, pero a nivel internacional, el último autor o el investigador principal es el que es responsable
de la información que está publicada, o el responsable directo, es la persona que probablemente recibió el patrocinio, el grant o el apoyo institucional. Es la persona que usualmente, si hay una conferencia, si hay una discusión del estudio, es la persona que últimamente es la responsable de acudir o de asignar a alguien. Así que el PI, o Principal Investigator, o investigador principal, para que utilicen el término correcto en inglés, suele ser el último. No siempre. Hay algunas ocasiones en las que los estudios se publican en nombre de grupos colaborativos internacionales y hay varios autores principales, uno en Australia, uno en Europa, uno en Estados Unidos, etcétera, de manera que entre ellos deciden que ya que son tantos investigadores principales de alto calibre, entonces el primero va a ser el investigador principal más importante. Pero son casos excepcionales. La mayoría de las publicaciones el investigador principal va de último y el primer autor suele ser la persona que más se haya esforzado y que más haya llevado a cabo la ejecución o los eventos que llevaron finalmente a la publicación. Eso suele ser un interno, un residente, un fellow, o puede ser un estudiante que fue el que más liderizó el estudio, porque realmente lo único que eso denota es que cuando alguien hace referencia al estudio, usualmente se pone el primer nombre, o el primer apellido en este caso, la sigla del primer y segundo nombre, y después se pone et al. De manera que muchos consideran que eso es como un reconocimiento. La verdad es que eso no tiene mayor reconocimiento que ser segundo o tercer autor, pero sin duda alguna cuando se presenta a nivel internacional es como un pequeño reconocimiento a la redundancia que se le da al primer autor. Así que esa sería la diferencia entre el primero y el último. Y eso es muy bueno poder empezar a ejecutarlos del pregrado. Yo les digo, no es tan estricto para nuestras publicaciones nacionales, pero sin duda alguna las internacionales sí lo son. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es por Ana Gabriela. ¿Podrá repetir el nombre de las revistas científicas que existen en Panamá? Claro, pues las revistas científicas que tenemos en Panamá, ninguna está en el Index Medicus, creo que todas están tratando. Eso tiene unos requisitos que depende realmente de los investigadores que podamos aportar más investigación. Pero son la revista médico-científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y la revista de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía. Hay otras dos revistas que son la revista de la Caja del Seguro Social, que tiene publicación creo que cada 6 meses, con cierta regularidad. La revista de la Sociedad Panameña de Pediatría, que tiene también publicación regular, solo que no es frecuente, creo que es cada 4 meses o 3 meses. Así que tenemos 2 o 4 revistas a las que uno puede aplicar dependiendo del área de lo que está investigando. Pero son nacionales y creo que solamente en el LILACS, que es el Índice Latinoamericano de Revistas, creo que solamente está por ahora la de Revista Médico-Científica, la de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y está aplicando la Academia Panameña de Cirugía. La siguiente pregunta es de Ivania Aguilera. ¿Qué consejos puede darnos al momento de la publicación de un artículo científico? Es buena pregunta, Ivania. No ahondé mucho en eso porque, si te das cuenta, invertimos en otras fases de la investigación. Pero la verdad es que la publicación tiene una gran cantidad de retos. Tiene retos porque requiere habilidades diferentes al solamente tener entusiasmo para investigar. No todo el mundo tiene facilidad de redacción. Toma tiempo. Yo encontré mucha dificultad cuando traté de hacer mis primeras publicaciones. A nivel nacional, pues era seguir los lineamientos y esperar los comentarios y las recomendaciones. Pero cuando uno hace publicaciones a nivel internacional, tiene que tomar en cuenta varias variables y ese puede ser tema de otra conferencia si desean. Hay que tomar variables en cuenta como el impacto de la revista, si la revista es peer review o si la revista es open journal, porque hay una diferencia entre algunas hay que pagar y en otras hay que esperar un veredicto. El tiempo en el que la revista te responde muchas veces frustra. Yo tuve estudios que logré publicar 2 años después que empecé a meterlos a revista. En otra palabra, los mandé a la revista 1
y me respondieron luego de 3 meses que no estaban interesados. Lo mandé a la revista 2 y me respondieron en 3 meses más que estaban interesados, pero con modificaciones importantes. Lo mandé a la revista 3 y así me fui hasta que me lo publicó la revista 4. Eso no quiere decir que el estudio sea malo, eso no quiere decir que mi metodología, simplemente no le era tan atractivo a esa revista, porque uno suele empezar de las revistas más top que uno pueda accesar a quizás las más de más bajo nivel. Así que la escogencia de la revista lleva mucho al éxito de la publicación. Así que yo te diría que ahí te he dado algunas ideas generales, pero el tener facilidad de redacción es importante, o alguien del grupo, para poder que las ideas estén bien plasmadas. Y la mayoría de las revistas internacionales hay que presentar los abstracts y los informes en inglés. De manera que hay personas que se dedican a traducir, o traductores médicos para el inglés. No necesariamente uno tiene que ser bilingüe para poder aplicar. Evelyn Porras pide si podría repetir la función del asesor especialista. Claro, Evelyn. Mira, a diferencia del asesor estadístico, que es meramente en metodología y diseño, el asesor especialista es aquella persona que es experta en el área que tú quieres investigar. Llámese el área quirúrgica, llámese cáncer, llámese pediatría, llámese neonatología, llámese gineco. Es importante conseguir a alguien que sea experto en el área y que tú le digas, yo tengo esta inquietud, yo tengo este interrogante, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de investigarla, de solucionarla, de darle respuesta? De manera que esa persona te puede decir, mire, esa interrogante ya está respondida. Tenemos años haciendo estudios y ya lo logramos responder a cabalidad, y aquí están todas las publicaciones y tú dices, ah, bueno, listo, ¿para qué me voy a esforzar en esto ahorita? O hay veces que uno se enamora de temas, uno dice, bueno, a mí me encantaría hacer un estudio de mortalidad infantil y ver si las vacunas tienen un efecto. Entonces uno va donde el especialista y le dice, mire doctor, yo toda mi vida he soñado con hacer este estudio y tal y tal. Y esa persona te puede decir, mira, el estudio es factible, pero requiere gran cantidad de pacientes, requiere ir a tantos lugares, requiere. Entonces uno, después que escucha todo eso, dice, ah, bueno, entonces estudio en este momento no lo voy a poder hacer. Así que ni siquiera te pones a escribir protocolos, ni siquiera te pones a hacer muchas cosas, porque la logística o lo que requiere un estudio, muchas veces el asesor especialista puede orientarte desde el inicio, o que modifiques el tema, es decir, de ser muy amplio, quizás lo reduces un poco en espectro de acción, o que consideres otro tema. Así que por eso lo puse separado del asesor estadístico. Hay escenarios en los que tienes el asesor que hace las dos cosas. César Cárdenas pregunta, ¿cuál es el estilo bibliográfico por excelencia a la hora de realizar una investigación científica? El estilo bibliográfico por excelencia. Pues voy a tratar de interpretar esa pregunta como que de qué manera se referencia los estudios que hemos revisado para poder hacer un protocolo de investigación. Pues realmente eso está escrito, hay muchas guías. Cada revista, pues cada comité, diría yo, donde uno pone sus protocolos para aprobación, tiene su propia normativa. Así que hay 2 o 3 guías fundamentales de cómo hacer la revisión bibliográfica en cuanto a cómo referenciar. Si la pregunta va hacia cuál es la mejor manera de hacer una revisión bibliográfica, creo yo que quizás es una respuesta muy larga para dártela ahorita en unos cuantos minutos, porque las revisiones bibliográficas, sin duda alguna, hay que aprender a hacerlas bien. Hay cursos enteros de cómo hacer una revisión bibliográfica adecuada, porque uno puede cometer muchas veces el error de revisar una base de datos, ponte sea en Bayes o PubMed, y no revisar otras bases de datos referentes o relevantes al tema. A veces uno pone las palabras inadecuadas, a veces uno solamente busca artículos de revisión, a veces uno se restringe nada más a lo que le salen las 2 primeras páginas de PubMed y no revisa Cochrane y no revisa otras bases de datos. Así que diría yo que ahí sería mejor darte una respuesta más completa de cómo buscar referencias bibliográficas, pues, revisándolo más a fondo en otro momento. Gabriela G. pregunta, ¿qué haces cuando no encuentras dónde publicar?
Mira, qué buena pregunta porque tengo estudios que nunca he publicado. Y la verdad es que si te puedo decir por qué no lo he hecho, es porque al final me agoté y cambié o de área o de ciudad o de hospital y simplemente lo dejé, lo cual no debió ser. Ese quizás fue la verdadera razón. Yo creo que si algo no lo lograste publicar, pero por lo menos lo lograste presentar, pues ya por lo menos cumpliste con una parte de la comunicación científica. Y si no lo logras publicar, porque muchas veces uno apunta alto en el impact factor de una revista, pues a veces uno dice, ¿sabes qué? Este estudio a mí me pareció muy relevante, pero parece que todas las revistas lo que le he mandado no lo es. Entonces uno acepta revistas de menos impacto, en donde por lo menos quede documentado. La verdadera disyuntiva a tu pregunta, por si ese fue el objetivo, pero me aprovecho para decirlo, es cuando uno tiene que decidir si la publicación la pone indexada o no indexada. Ahí sí está la verdadera diferencia. Porque para temas de currículum internacional, si no es una publicación indexada, realmente no tiene valor. Es decir, si uno publica, por ejemplo, para hablar la realidad nuestra, en la revista médico-científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ese currículum a mí no me sirvió para entrar a Canadá, por ejemplo. De manera que esa revista, como no estaba indexada y no era una publicación verificable en una base de datos internacional, yo presenté eso y lo puse a consideración, pero no tiene ese peso. De manera que ahí sí donde uno tiene esa disyuntiva en que, bueno, no pude hacerlo en indexado, lo hago o no lo hago en una nacional. La respuesta mía es, hay que hacerlo porque es mejor publicado de una revista que tú no sabes si en unos años va a subir en su escalafón indexado. De manera que en algún momento puede que la revista que ahorita no está, en un futuro sí lo esté. Así que yo diría que ahí puede estar la mayor dificultad. Ana Gabriela pregunta, aparte de los libros mencionados, ¿qué recomendaciones puede brindar a un estudiante de pregrado de medicina para prepararse para escribir una investigación científica? Bueno, mira, yo creo que un buen comienzo, o por lo menos te voy a decir mi comienzo, es involucrarme con el comité científico. Ese sería mi gran consejo. Yo creo que la mayoría de las facultades de medicina tienen como actividad extracurricular organizada un comité que se dedica a investigación organizado por estudiantes para estudiantes. Así que yo te diría que acercarte a los comités científicos sería mi paso número 1, fuera de estudiar, leer libros, motivarte, etc. Y si ya perteneces a un comité científico, pues yo te diría que es activarte o proponer o tratar de dar ese paso de contactar y equivocarte proponiendo temas a especialistas, funcionarios, residentes internos. Mucha gente se dice, pero yo cómo voy a entrar a un comité si yo no sé nada de investigación. Pero es que esa es la verdadera función de los comités y esa es la verdadera función de las actividades extracurriculares en las universidades. Y es una actividad que no te enseñan de manera estructurada, organizada y con objetivos en las distintas cátedras, al nivel que uno las necesita, pero que uno sabe que es una herramienta que uno necesita en un futuro, o es algo que a ti te llama la atención. Así que mi paso número 1 sería buscar y acercarme al comité científico local. Félix Vadillo pregunta, ¿existe alguna guía o formato donde se presenten los puntos a seguir para realizar trabajos de investigación para internados? Pues sí, existen guías y formatos de cómo hacer un protocolo de investigación, sí existen. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el Comité Científico tiene su propio manual de investigación que sigue estando actualizado. Existen manuales de cómo hacer protocolo de investigación online desde la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades. La mayoría de los comités de investigación de los distintos hospitales donde los internos trabajan tienen sus propias normas de lo que necesitan para presentar un protocolo de investigación. Así que eso es fácil de conseguir. Es casi un checklist, pero obviamente hay que entender qué significa objetivos, hay que entender qué significa justificación, hay que entender cómo se hace un marco teórico,
hay que entender qué es una variable, cuáles son los tipos de variables, es decir, hay que entender lo que lleva el cuerpo, pero ahí está la estructura. Si tu pregunta es cómo uno de interno puede saber qué se puede hacer de investigación, es de ahí donde viene una gran falencia que tenemos en todos los hospitales de Panamá y se llama líneas de investigación. En otras palabras, yo creo que si los distintos servicios, cuando llegaran los internos y los residentes y los estudiantes, le dijeran, bueno, miren, en este servicio, este año, nuestras líneas de investigación son tal tema y tal tema, quizás sería más fácil y atractivo para el mismo estudiante decir, yo me uno a este tema, yo quisiera investigar de esto, o yo mejor espero la siguiente rotación porque de aquí nada me interesa. Así que la mayoría de los servicios tienen un tablero central, un motherboard en sus oficinas, en donde hay líneas de investigación. Algunos no la tienen, algunos la tienen conceptualmente o abstractamente. Así que esa sería otra manera de tú como interno o residente unirte o proponer una investigación. De forma anónima preguntan, ¿cuánto tiempo máximo se puede posponer una investigación terminada para ser publicada? Es decir, si se terminó una investigación, pero no fue publicada, ¿hasta cuánto tiempo tiene ese estudio para que al publicarse tenga validez e impacto? Pues eso no tiene un tiempo, ni creo yo que tiene una buena respuesta. Sin duda alguna, entre más alto sea el nivel de publicación y lo indexado en lo que quieras obtenerlo, es difícil que alguien te acepte un estudio que tiene más de 2 años de haberse hecho. Porque para el tiempo que se publique, súmale la cantidad de meses. Muchas veces, inclusive, te voy a poner el ejemplo más exagerado, hay muchos congresos mundiales en la que el día de la conferencia magistral del congreso donde se da a conocer el estudio, ese mismo día sale publicado en una revista de alto impacto la publicación, valga la redundancia. Así que hay temas muy sensibles que requieren corto recambio, que el periodo sea corto, y hay temas que no son tan sensibles. Por ejemplo, la investigación que se hace en pregrado, ponte que tú hiciste un estudio de investigación hace 2 años de un tema relevante a la comunidad o relevante a tu realidad nacional o relevante a un hospital local en la que realmente nadie ha hecho más ese estudio. Así que ese estudio no pierde validez porque se haya hecho hace 2 o 3 años. Ahora, decirte, bueno, iremos más atrás, vámonos a 5 años, vámonos a 10 años, yo creo que nadie tiene esa respuesta. En términos generales, uno mismo trata de no utilizar o de no referenciar nada que tenga más de 10 años de haber sido publicado, al menos que sea un estudio landmark, un estudio centinela, un estudio muy importante en un área. Así que yo diría que todo lo que pase de 10 años debe ser nuevamente evaluado. Todo lo que tenga entre 5 y 10 años será muy selectivo lo que acepten a publicación y tratar pues de hacerlo en menos de 2, 3 años sería lo ideal. El mismo año en que lo hagas, por lo menos someterlo a consideración. Jessica de Cid pregunta, ¿qué recomendaciones puede darnos al solicitar aprobación por un comité de bioética? Oye, esa es una pregunta que es como una cáscara de guineo, porque ahí sí salen unas partes mías que no son muy agradables, porque la verdad es que las vicisitudes y las dificultades de los distintos comités de investigación de Panamá, creo yo que antes eran peores, hoy día cada vez las reglas están más claras. Así que yo personalmente tengo que sentirme hoy mucho más satisfecho con el proceso que lo que sentía antes. Pero sí te digo que la escogencia del comité de bioética es algo que hay que atacar temprano. Y atacar quiero decir meterle el cuerpo, porque son una serie de requisitos, en algunas ocasiones administrativos y en otras ocasiones un poquito desgastantes de firma, de notas no inherentes al proceso de investigación, como uno lo conceptualiza, que a veces agotan. Y he tenido estudiantes que no han hecho su investigación solamente porque nunca les salió la aprobación del comité. Muchos comités demoran un tiempo más del que uno quisiera para aprobarlo. Otro comité uno cumple con todos los requisitos del 1 al 10 y cuando llega, no, me faltó el 11. No, que el 9 era en página de tal en vez de esta. Entonces, eso a veces desgasta un poco, pero siento yo que el engranaje cada vez ha mejorado y hoy día el Comité de Bioética de la Universidad de Panamá
el Comité de Bioética Nacional, los distintos comités que hay en el Hospital del Niño, en Pacífica Salud, en el Complejo Hospitalario, en el Santo Tomás, los distintos comités institucionales han todos adquirido una gran experticia y siento yo que el recambio de aprobación de estudios ya no supera los 2-3 meses. Quizás en algunos casos yo he tenido mismos estudios que han demorado un poquito más, pero es porque me han pedido otros requisitos, pero esto ya no está tan demorado. Muchos residentes internos encuentran gran dificultad en hacer estudios, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social. Y eso puede ser así por un poquito la burocracia interna del Seguro Social. Pero aún en esa institución hay una gran diferencia a cuando yo era residente hace muchos años, a lo que ahora hay una gran colaboración y gente mucho más proactiva y que entiende más de investigación ha estado involucrado en los distintos comités. Así que mi recomendación es acercarse temprano a los comités porque algunos de ellos tienen requisitos diferentes a lo que uno espera. Más allá de, por ejemplo, entregar protocolo y ellos quieren una carta que diga esto, una aprobación institucional previa, un investigador que tenga esto. Y por último, y no menos importante, es no quitarle el valor al curso de buenas prácticas clínicas. El curso de buenas prácticas clínicas es un curso inherente a cualquier personal de salud. Eso no tiene nada que ver con nivel de experticia en medicina. De manera que uno no puede pretender hacer investigación y ser aprobado por un comité si no tiene el mínimo requisito que es las buenas prácticas clínicas. Es como querer ser médico y ni siquiera coger un curso de BLS. Es decir, eso no se discute. De manera que las buenas prácticas clínicas es el basal para poder empezar a hacer investigación. Es un curso que se hace online, demora 3-4 horas. Bueno, hay que dedicarle una tarde, una mañana a eso, pero sería como el mínimo requisito que muchos investigadores a veces no tienen a la hora de acercarse a los comités. La última pregunta que tenemos es de Carlos González. ¿Qué diferencias observa con la investigación en Panamá ahora que tenemos una ley versus antes que no teníamos una ley? Bueno, sin duda alguna, yo diría que la investigación está mucho más organizada. En otras palabras, tenemos un registro nacional de los protocolos de investigación. Eso es muy bueno, porque eso nos va a permitir en un futuro buscar toda esa data y poder contrastarla, publicarla, tener mejores referencias de cómo van los estudios. Hay mucho mejor control, sin duda alguna, no solo en su registro, sino en su ejecución. Y creo yo que todo este orden va a ir bajando de niveles hasta que el pregrado va a tener también mucho más oportunidades de investigación. En otras palabras, si los funcionarios investigan más, si los residentes investigan más y si el interno tiene menos dificultades para investigar, consecuentemente los estudiantes de medicina investigarán más. Así que es un beneficio escalonado que empezó con un cambio a nivel central muy positivo y que ha ido mejorando a nivel nacional. Así que yo creo que es un panorama muy diferente al que teníamos hace unos 5 años. Es un panorama de mucho más estructura, de mucho más orden y que promueve más la investigación. Muchas gracias, doctor, de parte del comité científico. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Para las palabras de despedida, le doy la palabra al universitario Brian Robles. Muchas gracias, Carolina. Por parte del Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá, el Comité Permanente de Educación, Evaluación y Desarrollo Científico, la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, queremos agradecer profundamente al doctor Moisés Cuquier por habernos compartido parte de sus conocimientos y por esa excelente exposición. También queremos agradecer a todos los doctores, docentes, estudiantes y público en general por haber asistido a esta gran videoconferencia. Esperamos que haya sido de gran valor académico para cada uno de ustedes. Siendo así, damos por concluida esta videoconferencia. Éxitos y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido, doctor. Muy bien.